El campo de concentración de Dachau se usó para encerrar a los prisioneros políticos. Heinrich Himmler pensaba que la mejor forma de conquistar a la nación polaca era eliminar las posiciones de liderazgo y los sacerdotes estaban entre ellas. Polonia tenía unos 10.000 sacerdotes antes de la Segunda Guerra Mundial y casi el 20% de todos los sacerdotes de Polonia terminaron en Dachau. A partir de abril de 1945, los sacerdotes que se encontraban en el campo de concentración podían oír el bombardeo de Múnich. Existía la sensación de que Alemania podía perder la guerra, pero al mismo tiempo tenían la sensación de que quizás los alemanes no les permitirían vivir. Pensaban, ¿qué podemos hacer? Así que dijeron, bueno, ¿quién cuidó a la Sagrada Familia? ¿Quién protegió a Jesús? Fue San José, y quisieron acudir a él por ayuda. Eligieron a San José de Cáliz como el patrono a quien confiarse. Así que el 14 de abril de 1945 iniciaron la novena. Lo que supieron más tarde fue que ese mismo día, Heinrich Himmler firmó la orden de que ningún prisionero podría abandonar el campo con vida. La novena termina el 22 de abril y en ese día, durante 2 misas, más de 800 personas, sacerdotes y laicos, se consagraron a San José. Dijeron, nos rendimos a ti, San José, sé nuestro defensor ante este mal. Viajé al santuario de San José en Cáliz por primera vez en 2018. Y entonces fue cuando supe sobre la historia de los prisioneros, de los sacerdotes de Dachau. Cuando me enteré de que mi abuelo estaba en Dachau, fue una gran revelación para mí. San José, de alguna forma, me ayudó a descubrir la historia de mi abuelo. Él llegó a Dachau 2 días antes de que esos sacerdotes y laicos se entregaran a San José, así que estaba allí, y solo me pregunto si se consagró, si estaba presente durante una de las 2 misas en las que se entregaron a San José. Después de la consagración, los sacerdotes esperaron con plena confianza en San José. La tarde del 29 de abril, los militares de Estados Unidos liberaron Dachau. No solo encontraron a los sacerdotes polacos supervivientes, sino también las órdenes de ejecución de Heinrich Himmler. Todos los sacerdotes debían ser asesinados y todo el campo arrasado por completo. Esa noche a las 9 p.m. Fueron salvados apenas unas horas antes de enfrentar una muerte. Todos los sacerdotes acreditaban a San José y a su consagración por la liberación milagrosa. Estoy seguro de que mi abuelo fue salvado por San José. Y si no hubiera sobrevivido, yo no me encontraría aquí. En cuanto a los sacerdotes, prometieron que irían a San José, en Cáliz, en una peregrinación de acción de gracias. Estas fueron importantes para incrementar la conciencia sobre esta intervención milagrosa de San José. La historia de cómo mi abuelo fue liberado del campo realmente me puso a pensar, ¿qué es lo que Dios desea decir a mi familia? San José es un ejemplo para todos nosotros de cómo ser esposo y padre en el mundo de hoy. Él sacrificó su voluntad. San José estaba dispuesto a ceder sus planes. Se entregó como un don a María. Se entregó como un don a Jesús. Y esto es un modelo para mí, el sacrificio que me llevará a entregarme. Y así es como puede cumplirse plenamente mi vocación.